¿Cómo reclamar a un banco? Los bancos son tan especiales que hasta para reclamar tienen un proceso totalmente diferente al resto de empresas, al resto de sociedades. Hoy, en este podcast, te cuento todo lo que tienes que saber para reclamar a tu banco. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 287 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar el podcast de hoy, recuerda que en la Academia de Quiero ser rico tienes más de 25 cursos disponibles sobre finanzas personales, sobre ahorro, sobre inversión, sobre ingresos pasivos y muchísimas más cosas. Este mes el nuevo curso que hay en la Academia es el curso de Excel de finanzas personales. Ya he publicado la clase 1 y 2 en la que vemos Excel básico y Excel avanzado en el que creamos un registro de gastos, vemos un registro de gastos, aprovechamos un registro de gastos para, ver algunas cosas sobre Excel. Y en esta tercera clase que acabo de publicar hoy mismo, vemos cómo crear diferentes cuadros de mando, diferentes dashboards y los haremos analizando la evolución de nuestras inversiones. Recuerda que en la Academia de Quiero ser rico tienes acceso a todos los cursos desde el primer día por solo 8 euros al mes, con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías, me puedes preguntar cualquier tipo de duda y cada semana una nueva clase. Y también recuerda que tienes hasta final de mes para anotarte a la newsletter de Quiero ser rico, una newsletter que a lo largo de 27 correos, para ser exactos 27 correos, vas a aprender por ti mismo a invertir. Empezamos desde los productos financieros más comunes y más habituales hasta productos un poco más exóticos. Y eso son unos 27 correos que se van enviando cada 4 o 5 días y a partir de final de mes esta newsletter pues dejará de estar activa. Ya nunca más se va a publicar, al menos no se va a publicar de forma gratuita. Bien, pues vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo reclamar a un banco? Lo cierto es que los bancos funcionan de forma totalmente diferente a otro tipo de empresas o cualquier otra institución. Si te ves en la necesidad de poner una reclamación, debes conocer cómo realmente funcionan los bancos. Pues es bastante complejo y es diferente a cualquier otro tipo de servicio, negocio o producto que hayas comprado. En primer lugar, ¿cómo no se reclama un banco? Si vas a una tienda, a un restaurante, a cualquier otro tipo de establecimiento público y no estás conforme, pues tienes derecho a reclamar. Una reclamación formal es por medio de una hoja de reclamaciones. Las hojas de reclamaciones son un formulario que obligatoriamente está a disposición de los clientes de forma gratuita. Así que si tienes alguna queja, escribes una hoja de reclamaciones. Lo más importante de las hojas de reclamaciones es que son varias hojas. Una de ellas es para el establecimiento, otra es para ti y otra la debes presentar en el organismo de consumo, que habitualmente en España forma parte de la administración autonómica, pero en algunos ayuntamientos pues también tienen una oficina de consumo. Si tú cubres una hoja de reclamaciones pero no la presentas en consumo, pues realmente no sirve de nada. Y si pides una hoja de reclamaciones y no te la dan, puedes llamar a la policía local y ellos abrirán la diligencia oportuna, que aparte de tu reclamación, pues seguro que terminan con una multa al establecimiento por no facilitar hojas de reclamaciones a los clientes. Bien, pues todo este proceso de las hojas de reclamaciones y de implicar a la administración autonómica, para los bancos esto no existe. Los bancos y todas las instituciones financieras, ellos tienen un proceso paralelo, más complejo y sobre todo menos oficial. ¿Por qué vas a reclamar a tu banco? Pues todos tenemos una cuenta bancaria y en algunas ocasiones pues tenemos cuentas bancarias en diferentes entidades financieras, en diferentes productos, diferentes servicios financieros como hipotecas, depósitos. Y en ciertas ocasiones pues estas instituciones no se comportan como nosotros pensamos que deberían comportarse, como en principio es debido, y por tanto debemos reclamar. Hoy no voy a entrar a valorar si los bancos deben o no deben cobrar comisiones, o si todos los servicios bancarios deben ser gratis o no. Sí, yo creo que todo el mundo debería tener derecho a una cuenta corriente, a una sola cuenta corriente, sin comisiones y con los trámites más habituales incluidos. Pero eso es otro tema. Habitualmente los bancos reciben quejas en el tema de comisiones indebidas, por comisiones, por servicios adeudados por otros conceptos, cosas que no sabes a qué vienen, pues te las acaban cobrando. Comisiones por servicios innecesarios, cosas que no habías pedido o no habías solicitado. Comisiones por hechos un poco extraños y errores de las propias entidades. Gastos no previstos en el folleto inicial de las tarifas que han cambiado. Cambio de condiciones.
comisiones que nosotros consideramos excesivas o desproporcionadas, comisiones por servicios que la entidad en principio debería prestar de forma gratuita, pues no sé, pedir un certificado de cuenta, pedir un justificante o algún recibo de algún pago que se ha realizado, y también a veces comisiones por estar en descubierto, por estar en números rojos, que nos apliquen comisiones excesivas o un poco arbitrarias. También tenemos en un segundo grupo las reclamaciones por el tema de las hipotecas. Con el tema de la crisis de 2008 a los bancos se les puso un poco en el punto de mira y les ha llovido un montón de reclamaciones, algunas denuncias y unas pocas sentencias judiciales que fallaron en su contra. Estas sentencias en algunos casos eran realmente porque el banco estaba abusando, estaba escondiendo comisiones, y en la mayoría de los casos no eran problemas por el propio producto, sino en la forma en que se vendían, en la forma en que se comercializaban. Y muchas sentencias de estas le han dado la razón a los clientes, alegando que eran personas sin ningún tipo de educación financiera. Es triste, pero es real. Y las autoridades lo único que han hecho desde entonces pues es revisar un poco los procesos de comercialización de los bancos, creando al final una nueva industria, una industria relacionada con la formación y con las autorizaciones, bueno, todas las normas MiFID y todo lo que salió después de todo esto, pero nada relacionado con la educación financiera de los ciudadanos. No quiero ponerme reivindicativo, pensaba hacer un artículo, un podcast más informativo, pero bueno, me está saliendo un poco la vena reivindicativa, así que voy a dejar un poco la polémica y vamos ya un poco más con el contenido. En el tema de las hipotecas, pues hay cosas como cláusulas suelo, gastos de notaría, de gestoría, de gastos de tasaciones, en el registro de la propiedad, de actos jurídicos documentados, bueno, un montón de problemas con las hipotecas. También otro grupo son el tema de las hipotecas multidivisa. Era un producto que tuvo su momento más importante al principio de las décadas de los 2000, y esto era pagar tu hipoteca en otra divisa. Es algo que tiene todo el sentido y está muy bien pensado si tienes un salario que está referenciado en otra divisa. Por ejemplo, si tu empresa te paga en dólares, pues tu hipoteca lo lógico es que estuviese en dólares. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Pues que al final, si tu moneda se revaloriza, el importe de tu hipoteca baja, pero si pasa al contrario, a largo plazo pues nadie nos puede garantizar que la evolución de nuestra divisa respecto a otra pues va a ser una o va a ser otra. Y aparte no es solo la divisa, ya que en muchos casos estas hipotecas eran variables y dependían también del tipo de cambio que aplicaba a otro banco central que no dependía pues del Banco Central Europeo o del tipo de referencia que se estuviese utilizando en ese momento. Un cuarto grupo de reclamaciones es lo que está relacionado con las tarjetas de crédito, especialmente con la modalidad revolving, que son especialmente tarjetas que a veces nos ofrecen en un stand, en un centro comercial, un supermercado, incluso en nuestro banco, en algún otro comercio, pues suelen ofrecer este tipo de tarjetas. Son tarjetas que al principio son inofensivas y que tienen una serie de ventajas, pero en la letra pequeña pues hay unas condiciones que a veces son un poco abusivas, especialmente en tipos de interés, de hasta un 20, incluso hasta de un 30%. Y el problema de las tarjetas revolving no es exactamente el tipo de interés, que también, sino que nos permite pagar solo una pequeña parte de los gastos que hacemos. Y el resto se va acumulando como deuda pendiente. Y cuando alguien tiene una herramienta como esta, pues al final siempre te aparecen unos gastos que acabas pagando con tarjeta. Y gasto a gasto, y aplazando, pues llega un momento que el pago de los intereses ya supera el pago de la deuda que tienes. Al banco está claro que no le vas a poder reclamar por unas compras que tú libremente has realizado, pero sí por los tipos de interés, si son demasiado elevados, o por tener activado la modalidad de pago aplazado cuando tú querías pagar a final de mes, bueno, pues por estas cosas sí puedes reclamar. Otro tipo de reclamaciones que los bancos han tenido mucho en los últimos años son el tema de las preferentes. Un producto con el que seguro que estafaron a algún familiar tuyo, sobre todo a gente mayor. Las preferentes es un producto financiero relativamente complejo y de alto riesgo. Te lo recuerdo y si no sabes te lo cuento. Si una empresa quiebra, los primeros en cobrar van a ser sus proveedores y todos sus acreedores. No todas las deudas son iguales, pero bueno, en este momento nos da un poco igual. Y luego, si queda dinero, pues ya se reparte entre los accionistas y los propietarios. Y dentro de los propietarios, dentro de los accionistas preferentes se quedan en último lugar. Bueno, hasta aquí todo bien. Solo que estos productos de alto riesgo y bastante complejos se comercializaban y se vendían diciendo que eran productos, que eran depósitos a plazo fijo, en los que era imposible perder y que podías recuperar tu dinero cuando quisieras.
lo cual era totalmente mentira. Bueno, pues vamos un poco con los pasos para reclamar un banco. El paso número 1, y es opcional, es quejarse en la oficina. Esto no es una reclamación, es otra cosa, pero no es una reclamación como tal. En ciertos casos, como los que he comentado antes, son bastante complejos y no queda otra que informarse con un abogado, un especialista en asuntos bancarios. Pero para cosas poco importantes relacionadas con lo que podemos considerar la actividad normal, es decir, con costes de un servicio bancario, comisiones, nuevas comisiones, cargos indebidos, el primer paso es comentarlo directamente en la oficina. Si tienes un gestor personal o algo similar, te puedes dirigir directamente a él. Esto del gestor personal es que a cada cliente se le ha asignado un trabajador de su oficina, igual que si fuese el médico de familia. Parece que es un trato más personal, más exclusivo, pero lo que es realmente es que han repartido los clientes entre los trabajadores. Bueno, pues para hacer esta reclamación, o mejor dicho, esta queja, puedes llamar por teléfono, puedes escribir por medio de la app del banco, puedes ir en persona a la oficina. Todos estos trámites, como he dicho, no llegan a ser una reclamación. Y es posible que en esta primera queja se solucione tu problema. También es posible que te deriven directamente al director de la oficina. Y dependiendo del caso, pues en la oficina bancaria, en tu oficina, te podrán ayudar o no te podrán ayudar. Que en cierta parte también es voluntad del trabajador que te atiende en ese momento. En general, los trabajadores de las oficinas bancarias tienen cierto margen, pero este margen es hasta un cierto límite. Y si no pueden o no quieren ayudarte, pues toca iniciar el proceso oficial de reclamación. El segundo paso, pues, es poner ya directamente la reclamación. Es reclamar ante el servicio de atención al cliente, que es un servicio del propio banco. Pues eso, los bancos y en general cualquier entidad financiera disponen de este servicio, que es obligatorio por ley. Es un servicio de reclamaciones, de atención al cliente. Bueno, cada banco lo llama de su manera, pero es un servicio para atender las quejas de los clientes. Y este servicio recoge, atiende y clasifica todas las quejas, sugerencias y reclamaciones de sus clientes. Y como he dicho, es un servicio interno del propio banco. Puede ser que lo tengan delegado o que lo tengan externalizado, pero es algo que se cocina en casa. Y estas reclamaciones se pueden hacer de forma presencial, mediante un representante, en papel, por vía electrónica, vía email. En esta reclamación debes indicar tu nombre y apellidos, tu DNI, tu dirección, el motivo de la queja, la oficina en donde se produjo el hecho, si es que fue en una oficina en concreto, poner la fecha, poner el lugar desde donde se hace y firmarlo. Fecha, lugar y firma es algo importante en todos los documentos. Y aparte de todo esto, de aportar todos estos datos, aportar todas las pruebas que fundamenten un poco tu queja. Pues recibos, extractos, contratos, condiciones. Pues de toda esta reclamación que hagas es importante que dejes una prueba de ello. Es importante que registres todo lo que has presentado, porque es posible que todo esto que has presentado, si la cosa no va bien, si la cosa falla, lo vas a necesitar en el futuro. Y si pasado un plazo, que también está estipulado, no hemos recibido respuesta o la respuesta que hemos recibido no es satisfactoria, podemos escalar nuestra reclamación. Bueno, los plazos estos dependen un poco del producto, en general son 15 días para cuentas y tarjetas, un mes para hipotecas, créditos, depósitos y 2 meses en el caso de grandes empresas. De forma general, si a los 2 meses no has recibido una respuesta o no te ha gustado lo que has recibido, puedes hacer o puedes escalar tu reclamación. Hemos visto que primero nos quejamos en nuestra oficina, que no es obligatorio, después reclamamos ante el servicio de atención al cliente y si esto no funciona, el tercer paso es acudir al que se llama el defensor del cliente. El defensor del cliente es una figura que está designada por estos, que se encarga de recibir y dar respuesta a todas las quejas y todas las reclamaciones derivadas de los clientes. Es un servicio extra que atiende a las quejas que el servicio de atención al cliente de reclamaciones no ha podido atender. Pero que te quede claro, es un servicio dentro del propio banco, es un organismo interno. Se llama defensor del cliente, pero yo creo que también se podía llamar defensor del banco. Bien, pues los mismos plazos que antes creo que son los que se establecen y si al final no tienes una respuesta favorable o no te gusta o no te contestan, pues puedes seguir reclamando. El siguiente paso, el cuarto paso, es reclamar ante el Banco de España. Para reclamar ante el Banco de España es obligatorio presentar toda la documentación, toda la prueba de que ya has intentado hablar con el banco, ya has presentado toda la documentación y que lo que te han contestado, la respuesta que te han dado o no te han contestado o la respuesta pues no es satisfactorio. Pues en este caso ya toca ir al Banco de España. El servicio de reclamaciones del Banco de España es un servicio que está para la defensa de los clientes de servicios financieros, que es totalmente independiente y totalmente imparcial. Vamos, que cada banco ahí no manda nada. En cierta medida, si estás pensando que el Banco de España te va a dar la razón,
y con esto se van a solucionar todos los problemas, pues estás equivocado. Porque es posible que el Banco de España te dé toda la razón, pero estas resoluciones del Banco de España no son vinculantes. Es decir, que te darán la razón, pero el banco hará lo que les dé la gana. Este tipo de reclamaciones tienen un plazo de 90 días. Si en 90 días no te han contestado, o lo que te han contestado no es satisfactorio, o te han contestado y te han dado la razón, pero el banco no atiende a razones, pues bueno, solo nos queda la quinta vía y es acudir a los tribunales de justicia. Y en este caso, si no lo has hecho antes, pues tienes que buscar un abogado e iniciar todo el proceso de reclamación ante los tribunales. Y en los tribunales, pues la cosa va a ir más o menos lenta. Y en principio también va a ser más o menos costosa. Pago de abogado, pago de procurador, y dependiendo del juzgado, pues el juicio puede que tarde entre 2 y 3 años, o incluso más. Y en el juicio, pues puede ser que te den la razón, puede que no, y si tienes suerte, incluso puede ser que condenen al banco a pagar todos los gastos. Pero en principio, esos gastos ya los vas a tener tú. En caso de que seas parte de alguna asociación o tener algún seguro, pues es posible que tengas contratado, que ya tengas en póliza el servicio de reclamaciones ante el banco, que ellos se van a encargar de todo, o más o menos se van a encargar de una parte y tú no tengas que hacer pues prácticamente nada. Bien, pues esto es un poco el resumen de si tienes algún tipo de problema con un banco, cómo reclamar ante él. Primero, intenta hablarlo con ellos, hacer una queja, vamos a llamarle una queja, no llega a ser una reclamación, hablar con tu oficina, hablar pues con quien tengas al otro lado, y si esto no funciona, pues pedir que te pongan con el servicio de atención al cliente o pedir el correo o la dirección postal del servicio de atención al cliente y mandar una carta certificada con acusos de recibo, mandar un burofax o mandar algo que sea un poco más oficial. Si el servicio de atención al cliente no te contesta o no te contesta favorablemente, debes acudir al defensor del cliente. El defensor del cliente, como he dicho antes, es algo dentro del propio banco. Por lo tanto, bueno, pues sí, defiende a los clientes, pero tiene sus intereses. Y si esto tampoco funciona, toca ir al Banco de España. Y si el Banco de España te da la razón, pero el banco no atiende a estas razones, o simplemente quieres pasar de todos estos procesos y denunciar directamente, solo te toca la vía judicial. Y una cosa más. Como has podido comprobar, el reclamar a un banco es un sistema totalmente paralelo al resto de la sociedad. Y yo creo que es importante que conozcamos estos procedimientos, pues en cualquier momento nos vamos a ver en la necesidad de recurrir al mismo, de hacer algún tipo de reclamación. Para terminar, recuerda que este podcast es solamente informativo y está creado por un tipo en bata en su casa hablando delante de un micro. Si no estás de acuerdo con tu banco, antes infórmate y asesórate con un especialista. Y esto es todo por hoy. Si te ha parecido interesante, no olvides de compartir este podcast, déjame un comentario, un me gusta, una reseña, algo que haga mejorar la visibilidad de este podcast. Y para cualquier duda, cualquier sugerencia, me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.